Bueno, en breve Sí. comienza entonces el ciclo nacional virtual de psicoeducación familiar de las asociaciones de familiares de Argentina, que congrega a 11 asociaciones de familiares del país, que tienen un perfil de grupo de ayuda mutua. Y bueno, el tema de hoy va a estar conducido por la doctora María Delia Michat, y va a girar alrededor de gestionar la red social de apoyo. Así que, bueno, no sé si te parece que ya larguemos o esperamos unos minutitos. Como ustedes digan, por mí está bien si quieren que vayamos arrancando. Bueno, la dinámica es, va a hablar la doctora María Delia Michat, y después, si hay preguntas, seguramente sí, la pueden formular. Para eso tienen que identificarse como que quieren hacer una pregunta o un comentario, levantando la mano. Y ahí entonces los habilitamos para que puedan hablar. Por ahí durante la charla usen el chat para escribirla, porque por ahí a veces uno está escuchando y se acuerda de algo, la escribe en el chat y después las vemos al final. Claro, sí. Sí, eso sería práctico porque permite ordenar mucho las preguntas, ¿no? La tanda de preguntas y respuestas. Así es. Bien. Bueno, si les parece, vamos arrancando. Sí, adelante. Bien, buenísimo. Te presentás vos, te presento yo. La doctora María Delia Michat es colaboradora desde hace muchos años de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia de La Plata. Ella es médica psiquiatra, es docente del Instituto Superior de Formación de Posgrado de la Asociación Argentina de Psiquiatras, entre muchos otros antecedentes. Estos dos son los que más importan precisamente por su condición de docente y colaboradora con AFE. Así que María Delia, adelante. Bueno, arrancamos. En el día de hoy he propuesto esta charla, esta conversación, porque es una problemática, el tema de la red social de apoyo, muy frecuente, una queja muy insistente, tanto de las personas que padecen esquizofrenia como de sus familiares, ¿sí? La falta de ayuda, la falta de cooperación, la falta de colaboración, las sobreexigencias son una temática importantísima en el transcurso de toda la enfermedad y de su acompañamiento. Entonces vamos a arrancar con una pequeña viñeta, ¿sí?, de Liliana, cuidadora primaria familiar. Primaria quiere decir que se hace cargo de la mayor parte de los cuidados, familiar justamente cuál es el lazo con la persona que padece esquizofrenia, que dice lo siguiente: me siento tan deprimido y sola, no importa lo que intente hacer para ayudar a mi hijo, él no mejora, mira la televisión todo el día y casi no sale, casi no me habla, desearía que fuera de vuelta un niño pequeño. También deseo que los demás me ayuden a cuidarlo más. Solo meten sus cabezas en la tierra. ¿Es tan injusto? ¿Por qué siempre soy yo quien tiene que asumir la responsabilidad? Yo también tengo una vida. Entonces, a partir de este relato, que está modificado de otros relatos, ¿sí?, está ficcionado, pero es una demanda constante, ¿sí? Y dos en particular. Uno es el sentimiento permanente de soledad y tristeza, por, en algunos momentos, la sensación de que la situación con el familiar, la situación clínica con el familiar no mejora y que hay que soportar eso acompañándolo. Y por el otro lado, también porque las personas se dan cuenta, o los familiares especialmente, que son cuidadores primarios, se dan cuenta que su vida
¿sí? Está atrasada por la evolución de la enfermedad de su familiar y le cuesta mucho hacerse un lugarcito para tener, como dice acá Liliana, una vida, ¿sí? Entonces, dado que esto pasa cotidianamente y muchas veces, ¿sí? Vamos a tratar de entender por qué es importante el tema de la red social de apoyo. Es un tema sencillo, ¿sí? No va a tener un contenido teórico profundísimo, pero de tal impacto que ahora vamos a poder ir describiendo que me encantaría realmente, ¿sí? Que muchas personas pudieran trabajar en él. La esquizofrenia afecta tanto al paciente como a la familia, tanto a la persona que padece esquizofrenia, que a veces es paciente y otras veces no, y como a la familia. Las leyes de la desinstitucionalización, ¿sí? Las leyes nuevas que han intentado cortar los plazos de internación, por ejemplo, ¿sí? Y los psicofármacos han ayudado, por un lado, a los pacientes a que no permanezcan tanto tiempo institucionalizados, pero han transferido, ¿sí? Estas leyes mismas, los cuidados a los familiares. Los han transferido así casi sin más, sin capacitación, sin ayudas de todo tipo, inclusive económicas, pero sobre todo sin armar esa diferencia enorme que hay entre que una institución con mucho personal, con mucha capacitación, cuida a nuestro familiar, y otra cosa es en la casa. Esta transferencia, insisto, ha sido sin más, ¿sí? Sin capacitaciones adecuadas de las personas que tienen que llevar adelante esta tarea de cuidar y acompañar. Las familias entonces terminan soportando una sobrecarga de cuidados que afecta muchas veces la calidad de vida de la familia entera. Sigamos justificando por qué es tan importante hablar de la red social de apoyo. La pregunta que nos hacemos es, ¿alcanza uno mismo o la familia para afrontar los cuidados? Insisto, ¿alcanza uno solo para afrontar los cuidados que demanda el acompañamiento de esta enfermedad? O inclusive, ¿alcanza una familia sola para acompañar y afrontar los cuidados que un familiar con esquizofrenia requiere? Cuidar, ya sabemos, y hay que repetirlo, a un familiar no es tarea de una sola persona. Y así como se dice que hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes, ¿sí? Problemas más graves, mayor necesidad de apoyo. Cuanto más grave es el problema, la necesidad de apoyo social aumenta. Esto no hay que ni decirlo, pero a veces hay que aclararlo, porque hay algunas personas, ¿sí? Que vienen y cuentan, se sientan y cuentan un montón de problemas que tienen que llevar adelante y ni registro tienen de cuán solas están y cuán poco han trabajado su red social y personal. Las familias, acá ya vamos con datos más precisos de investigaciones, ¿sí? Las familias de personas que padecen esquizofrenia suelen estar muy aisladas por dos motivos. Una es por sobreimplicación, ¿sí? Tienen tanta tarea, tanto trabajo que hacer, ¿sí? Que terminan encerrándose a sí mismos, ¿no? Olvidándose del entorno. Hay una sobreimplicación en los cuidados y todo eso reverbera sobre la propia familia. O también, o inclusive juntos, ¿sí? Por estigma social. Se sabe lo siguiente, es un dato muy interesante tener en cuenta, que en las familias de personas que padecen esquizofrenia, la percepción de en quién se puede confiar está influenciada por la aceptación social de su enfermedad. Esto quiere decir que un familiar de una persona que padece esquizofrenia puede pensar, ¿sí? Que puede confiar solamente en aquellas personas que entiendan y acepten la enfermedad. En este círculo a veces nos metemos porque a veces los familiares, ¿sí? Les cuesta reconocer cómo son todas las características de la enfermedad, y por otro lado se supone que con los únicos que se puede hablar y compartir es con aquellos que entienden espontáneamente, ¿sí? Lo que está sucediendo. Entonces, acá el primer dato es que la percepción del apoyo está relacionado con la idea que uno tiene de que el otro va a poder aceptar la enfermedad. Los familiares de personas que padecen esquizofrenia entonces tienden a limitar sus contactos sociales, o sea, achicar su red, tienden a restringir sus actividades laborales por muchos motivos, ¿sí? Entre ellos porque no dan abasto, ¿sí? Y pueden trabajar menos, pero por muchos motivos además,
y tienden a padecer más problemas psicológicos, entre ellos ansiedad, depresión y angustia. Esto en los grupos de ayuda mutua, en AFE, se escucha permanentemente cuando algún familiar quiere contar todo junto lo que le pasa, y los familiares mismos les aconsejan y le preguntan, ¿pero vos estás con apoyo? ¿Sí? ¿Estás en este momento pudiéndole contar a algún profesional cómo te estás sintiendo? Lo primero que le preguntan a la persona es si tiene contención psicológica o psiquiátrica, ¿sí? Porque esto no es un invento. O sea, se sabe que las personas que tienen a cargo el cuidar en patologías, especialmente trastornos mentales graves, ¿sí?, tienen mucha ansiedad, depresión y angustia, más que la población general, se enferman más, porque están agotadísimos, ¿sí? Por otro lado, los familiares con una red social pobre, ¿sí?, pequeña, escasa, de pobre grado de resolución, son menos capaces de manejar periodos críticos de las personas que padecen esquizofrenia, con el consecuente aumento de la tasa de hospitalización de los pacientes. Ya venimos diciendo, ¿sí?, que la emoción expresada, por ejemplo, es uno de los indicadores, cuando está muy aumentada, cuando hay alto grado de criticismo, o de hostilidad, o de sobreprotección en las familias, ¿sí?, aumenta la tasa de internación de nuestros familiares, ¿sí? Pero por el otro lado, una red social pobre, con dificultades para sostener, ¿sí?, también genera un estado de vulnerabilidad para que nuestros familiares se internen más seguido, ¿sí? Estos son datos, son números, ¿sí? Se han hecho estudios que han comparado personas con redes sociales de mejor calidad y personas con redes sociales de menor calidad. En esas comparaciones se ha visto que las tasas de internación son mayores en aquellos grupos familiares donde la red social es pobre. Acá les traigo un estudio español, ¿sí?, un estudio que se hizo acerca de necesidades de las personas con esquizofrenia o con psicosis en general, y también las necesidades de sus cuidadores, ¿sí? Este estudio, que lo puse acá dibujado porque también incorporó a las asociaciones familiares en España, ¿sí?, cuenta lo siguiente, muchas cosas, y estaría bueno que lo lean si tienen ganas, porque es cortito y es interesante, ¿sí? Las personas con esquizofrenia o psicosis y las personas cuidadoras en este estudio se manejaron en un 68% de personas con esquizofrenia y un 32% con personas cuidadoras, ¿sí? Esta fue la composición de la muestra de ese estudio. Fueron 2.840 personas con esquizofrenia y otra psicosis y 1.341 cuidadores, ¿sí? Se le hicieron simplemente 9 preguntas, y entre ellas se les preguntaba, ¿sí?, acerca de las necesidades de apoyo social, ¿sí? Y lo que se entendió y se escuchó respecto del apoyo afectivo es que la necesidad que mayor puntuación obtuvo fue la relativa al plano afectivo, o sea, necesidad de amigos, necesidad de pareja, necesidad de familia, especialmente las personas con esquizofrenia y psicosis, que la necesitaban bastante o que la necesidad era muy importante. Pero la necesidad más importante, que todas estas también involucraban a los cuidadores, pero la más importante de los cuidadores era que ellos estaban preocupados en su mayoría por saber qué iba a ser de sus familiares en el futuro. Esa era la preocupación más grande. Y acá es donde se conectan dos cosas, ¿sí? Si nuestro familiar que padece esquizofrenia necesita vínculos y nosotros estamos preocupados por el futuro, ¿sí?, una de las mejores cosas que podemos hacer es trabajar en los vínculos, ¿sí?, no solo nuestros, sino también de nuestra familia. Entonces, ahora ya entendemos por qué necesitamos optimizar la red social, ya entendemos por qué, cuáles son las causas, ¿sí?, de tener que trabajar en este tema sí o sí. Ahora vamos a ver para qué lo haríamos, ¿sí? Lo haríamos porque la red social de apoyo puede reducir los efectos perjudiciales del estrés. Así como sabemos cuáles son los problemas de no tener una buena red social, vamos a ver los beneficios de tener una buena red social. La red social de apoyo puede reducir los efectos perjudiciales del estrés, ¿sí? Por otro lado, la red social de apoyo tiene un efecto directo sobre la angustia psicológica y mejora las habilidades de afrontamiento. Tiene un efecto directo sobre la angustia y mejora las habilidades de afrontamiento. Esto quiere decir entonces que la red social de apoyo mitiga el estrés, la red social de apoyo
mejora la angustia psicológica, la red social de apoyo, mejora las habilidades para afrontar problemas. Cuando un familiar percibe un buen nivel de apoyo social, o sea, cuando se siente acompañado, que tiene una red de contención, se adapta mejor al estrés, mejora los mecanismos de afrontamiento, tiene menos depresión y tiene menos síntomas físicos. ¿Sí? Todos esos autores se dedicaron a estudiar cada una de estas variables, una por una. Y se supo entonces que no solo importa tener, ¿sí?, como veíamos antes, ¿sí?, la calidad de la red en sí misma, sino la percepción de tener una red social de apoyo. Yo tengo una idea de que tengo una red que me va a sostener. Yo no sé la verdad si me va a sostener o no, pero si yo tengo la idea de que la red me va a sostener, ¿sí?, voy a adaptarme mejor al estrés, voy a enfrentar mejor los problemas, voy a tener menos depresión y voy a tener menos síntomas físicos. A mejor red social, y esto ya en relación a nuestros familiares, a mejor red social, los familiares se recuperan más rápido, tienen mayor tasa de supervivencia y tienen mejor respuesta a los tratamientos en las enfermedades de larga duración, especialmente mentales. O sea, no solo nos beneficia a nosotros, sino que también beneficia a nuestros familiares. ¿Para qué optimizaríamos entonces, de nuevo, la red social? Las personas con esquizofrenia se internan menos, funcionan mejor socialmente si sus cuidadores tienen un mayor número de contactos sociales, más apoyos emocionales y más interacción social. Acá me gustaría detenerme un ratito, y acá Regina, vos y Daniel, que están como anfitriones, ¿sí? Si alguien pudiera compartir un testimonio de esto que estamos diciendo, dado que vamos a tener tiempo hoy, ¿sí?, algún testimonio de distintas etapas, a lo mejor de evolución del acompañamiento de nuestro familiar, ¿sí?, y cómo les fue con esto, si esto que venimos diciendo se aplica, o sea, les pasó. ¿Quién tendría ganas de apoyarnos con un testimonio? Levanten la mano y le damos audio. Perfecto, una manito que se escribe con el tema, con esto de... Hola. Pueden habilitar su audio, prueben. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, David. Sí. ¿Qué tal, María Delia? Un gusto. ¿Qué tal? Un gustazo. Igualmente, igualmente. Estoy un poquito difónico, pero igual me van a entender. Bueno, todo lo que estás exponiendo hasta ahora es tal cual nos ha pasado a nosotros. Al principio, obviamente, estaba nuestra negación, lo cual nos llevó a encerrarnos de tal forma que era un tema absolutamente tabú y prohibido hablar con cualquiera de este tema, sobre todo por el temor a la estigmatización, justamente, cómo la van a mirar, qué pasaría si el día de mañana necesita, que de hecho está buscando algún trabajo, los posibles empleadores, o en general hoy por hoy el mundo laboral se mueve mucho por contactos, entonces uno puede conocer a determinada persona, pero bueno, decir, y le recomiendo a mi hija para que la tomen sabiendo este tema, le tengo que explicar a esa persona que tiene este problemita, digamos. Bueno, entonces eso nos llevó a, obviamente, estar totalmente encerrados. Hasta que, bueno, hasta que empezamos a participar más o menos hace 1 año y medio de los grupos, con ACAPEF en el caso de Córdoba, con AFE, no tanto por los grupos WhatsApp porque escriben mucho y la verdad que tiempo no nos da alcance el tiempo para todo esto que vos hablabas de dejar cosas de trabajo. Nosotros en nuestro caso, ambos empleados en relación de dependencia, no podemos dejar trabajo de lado. Entonces, bueno, por otro lado, le sacás tiempo a algo. Hoy da la casualidad que estoy trabajando home office, entonces puedo justamente participar en la charla y aprovecho a full todo lo que pueda incorporar. Entonces pasamos de una etapa en la cual estábamos absolutamente entre nosotros, mi mujer y yo, básicamente, nadie más,
ni siquiera lo hablábamos con nuestros hijos de frente al tema. Bueno, ya cuando empezamos a hablar un poquito el tema y lo empezamos a contar. Pero ¿con qué nos encontramos también? Que en algunos casos, y en la peor etapa, mayo del año pasado aproximadamente, la peor etapa de mi hija, que estábamos muy mal, todo lo que vos ahí describía, el tema del estrés, aparte sumarle los problemas cotidianos, ¿no? Las otras cosas, no es que estamos estresados solamente por tener a un familiar con esto, todo lo otro. Bueno, estábamos en un nivel de estrés totalmente aislado, y por ahí cuando empezamos a abrir el juego y empezamos, recuerdo que la primera charla que le hicimos por videollamada, porque estamos todos aislados en ese momento, con las primas y una tía, bueno, fue puro llanto esa conversación, puro llanto de ambos lados. Pero bueno, pudimos contar porque les queríamos explicar qué necesitábamos de ellos y qué tenían que saber para entender por qué, en este caso Irina, que es nuestra hija, actuaba como actuaba, para que ellos entendieran mejor. Y bueno, las primas fueron también un pilar importante, y de ahí en adelante, poco tiempo después, empezaron a hacer algunos amigos de ella, la llevaron al grupo, y empezó a tener una vida social. En aquel momento estaba las 24 horas del día, todos los días, encerrada en la cama, en su pieza oscura. Bueno, empezó a tener alguna actividad un poco más social, y empezó Bien. con algunas otras cositas. El tema que también me llamaba la atención y me dolía muchísimo, porque algunos amigos de muchos años y familiares que yo les comentaba, quizás no terminen de entender, lo ponías un poco ahí en una de los slides, no terminan de entender de qué se trata esto, pero sí me entendían lo que yo sentía, porque de hecho largas conversaciones que era puro llanto por parte mía, y sin embargo se borraban por completo en muchos casos. Y también aparecieron algunos que desinteresadamente, che, tenés este problema, vamos a tomar un café. Y bueno, y eso ya nos sirvió, y para largar un poco, y empezamos a comentarlo. Tampoco pusimos aviso en los diarios por ese tema, pero empezamos a abrir el juego y empezamos a comentar un poco. Pero me encontré con las dos cosas. Alguna Bien. gente que podían colaborar desinteresadamente, y otros que nunca más nos hablaron ni nada en el peor momento. Bueno, Bien. sintéticamente esto para no robar tanto tiempo. Bien, David. Sí, ahí estás dando un montón de ejemplos que después seguiremos charlando. Sí, pero estas son las dos reacciones habituales y sobre todo al principio. Pero recordemos que el problema con la red, ¿sí?, se da a lo largo del transcurso del acompañamiento de los años, ¿sí?, y que uno siempre puede encontrar algún buen momento para optimizarla. Siempre se puede optimizar. Y hay algunas estrategias que hoy vamos a ver, si las podemos trabajar lo que más podamos, ¿sí?, para poder optimizar la red social de apoyo. Hay gente, la que se anima antes, ¿sí?, a abrir el juego, esa palabra que vos utilizaste, ¿sí?, la que se anima antes a abrir el juego, estando preparada, porque abrir el juego no estando preparado también puede ser riesgoso, ¿sí?, pero estando preparado se anima a abrir el juego, enseguida ya está poniendo manos a la obra a la red social. Seguimos con los datos, que son realmente alarmantes, y por eso está bueno que podamos seguir pensando este tema. La red social puede ser, como decíamos, deficiente o de apoyo. La red social deficiente hace que las personas que están en la red, ¿sí?, especialmente el centro, ¿sí?, el familiar en este caso, tengan estrategias más vale centradas en las emociones de resignación y evitación, ¿sí?, las que acá estamos el doble juego, ¿sí? El que tiene una red y el que le cuesta armar una red, ¿sí? El que tiene una red porque no le cuesta, y el que no tiene una red porque le cuesta, ¿sí? Entonces, hay dificultades para armar la red por el entorno, pero hay dificultades personales para armar red a veces, ¿sí? Entonces hay estilos, hay formas de ser que están más centradas en tomarse la enfermedad con más resignación, ¿sí? O sea, no esperar demasiado que la cosa pueda mejorar, con un grado de aceptación a lo mejor extremo de la situación antes del cambio, y por el otro lado con la evitación. Y suelen tener peores actitudes hacia el trastorno mental en sí mismo. Y por el otro lado, los que tienen, coinciden, no, bueno, se ve que hay correlación, que los que tienen una red social que es de apoyo, tienen o usan estrategias de afrontamiento que son orientadas a la resolución de problemas.
y por otro lado suelen tener mejores actitudes hacia la persona que padece un trastorno mental. Estamos hablando de habilidades de afrontamiento de las complicaciones cotidianas. Por otra parte, a ver si vamos a charlar un poquito, entonces, tanto hablamos de la red social, ¿qué es la red social? ¿Sí? ¿Qué es Twitter, es Facebook? ¿Qué es la red social? Bueno, la red social personal es el conjunto de relaciones humanas que tienen un impacto duradero o medianamente duradero en la vida de cualquier persona. O sea, otros significativos para uno. ¿Sí? Son personas con nombre y apellido, que uno puede tener grados de cercanía, ¿sí? Desde muy cercanos a conocidos, ¿sí? Pero que son o han sido importantes en la vida de uno mismo. Es la suma de todas las relaciones significativas o diferenciadas de la masa anónima de la sociedad. No son la sociedad en sí misma. Yo me vinculo con la sociedad, no, me vinculo con un fulano de la sociedad, una fulana de la sociedad. Son grupos de personas, familiares, amigos, relaciones laborales, académicas, escolares, relaciones comunitarias, ya sea con cualquier institución, ¿sí? Con gente de instituciones, o con gente de los servicios de salud, o con gente de la religión, ¿sí? Con personas, son relaciones humanas. Acá, Luz, que ya hace muchísimos años modifica otro mapa de red social más viejo todavía, que es un dibujito que a mí me resulta siempre muy interesante para completar cuando atiendo, ¿sí? Que habla de las áreas donde uno puede tener vínculos. Uno puede tener vínculos familiares, de pareja, amistades, relaciones laborales, incluso académicas o de educativas, de servicios de educación, de servicios de salud y relaciones con la comunidad. ¿Sí? Con relaciones comunitarias con grupos, ONGs, entre otras cosas, ¿sí? Clubes, otro tipo de instituciones. Entonces, acá lo divide en estos sectores, estos que estuvimos manejando, estos 6 sectores, y tiene 3 círculos concéntricos. En el círculo central, ¿sí? Se ponen las crucecitas para ponerle un nombre a las personas que son muy íntimas. En el círculo del medio, a las personas que son medianamente íntimas, y en el círculo externo, aquellas que son de menor intensidad el vínculo. Entonces, esto es como sacarle una foto a la red social actual. Es sacarle una foto a la red social actual. Uno pondría o circulitos o crucecitos y después aclararía quién es esa persona que está ahí. ¿Bien? Esta es la manera que uno tiene de ir conociendo su red social en el momento actual. ¿Sí? Personas con las que uno podría llegar a hablar. Estamos hablando de eso, ¿sí? Que podría levantar un teléfono, escribir un mail y podría llegar a hablar. Y esperar una respuesta. La red social suele tener un tamaño determinado, un grado determinado de conexión entre sus miembros, una determinada distribución, una determinada accesibilidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona puede tener una familia de unos 30 miembros, ¿sí? Colocarlas en el círculo central, medio o externo, 30 personas todas acumuladas, no tener relaciones de amistad, no tener relaciones comunitarias, una relación con el médico o 2 o 3 relaciones laborales, ¿sí? Entonces, pueden tener una distribución, no todo el mundo tiene ocupados todos estos casilleros, ¿sí? Y no todo el mundo tiene gran cantidad dentro de esos casilleros, y no todo el mundo tiene, por ejemplo, relaciones íntimas. Hay gente que tiene toda la familia, ¿sí? Con quien podría llegar a hablar, pero en el círculo externo. Podría hablar, pero mejor no pedirle ayuda directamente, ¿sí? Entonces necesitamos primero y antes que nada conocer el mapa de red social. Cada miembro puede tener de esta red social una o más funciones. Estas funciones hablamos de compañía social, de apoyo emocional, de guía cognitiva, guía de consejos, de regulación social, ¿sí? Lo ajusta uno, lo ordena, lo endereza, de ayuda material, de servicios, ¿sí? O de acceso a nuevos contactos. Entonces, ¿qué características tiene la red social? El tamaño, ¿sí? Es el número total de personas que hay en la red.
la disponibilidad percibida de apoyo emocional concreto e informativo, o sea, la proporción de la red que es calificada como casi siempre disponible para proporcionar apoyos, ¿sí? La severidad, o sea, la proporción de la red que es casi siempre percibida como crítica hacia el individuo, ¿sí? A lo mejor uno puede tener una red muy crítica, o puede tener una red con mucha disponibilidad percibida de apoyo emocional, o puede tener una red con mucha cantidad de personas muy cercanas, o puede tener una red con mucha cantidad de reciprocidad, o sea que la ayuda va y viene, va de un lado al otro, o que no, justamente tiene una red donde en general es direccional, o uno recibe, es el que siempre recibe ayudas, o uno es el que siempre da ayudas. Hay algunas redes que son estables en el tiempo, o sea, quiere decir que estas personas que van a estar dibujadas ahí están hace muchísimo tiempo con uno, ¿sí? O que no son tan estables, que van siendo muy cambiantes a lo largo del tiempo. Y también otra variable es la frecuencia de contactos, cuán frecuentemente se ven. Hay personas que pueden estar en la red, con las que uno se ve o habla una vez por año, una vez por mes, todos los días, varias veces por día, ¿sí? Y demás. Entonces, cuando uno mezcla todas estas características, puede ir dándose cuenta de qué tipo es cada uno de los contactos que uno tiene, ¿sí? Además de esto, podríamos agregarle las funciones a cada miembro de la red, ¿sí? Cada miembro de la red puede ofrecer una o varias funciones, ¿no? Cada miembro puede tener una o varias funciones. Puede apoyar emocionalmente, puede dar compañía, puede ser guía cognitivo de consejos, o ser regulador social, o ayudar materialmente, o ayudar con servicios, o ser portador del acceso a nuevos contactos, ¿sí? Facilitar la red, ser un facilitador de red. Entonces vamos revisando, nosotros primero nos sentaríamos, ¿sí? Tendríamos este mapa en un papel, ¿sí? O en la computadora, e iríamos pasando de pareja, amistades, relaciones comunitarias, servicios de salud, relaciones laborales y familia, anotando todos los contactos que se nos vayan ocurriendo que nosotros tenemos, ¿sí? Relaciones que son hoy significativas o que podrían llegar a serlo. Analizaríamos estas áreas, ¿sí? La disponibilidad que nosotros creemos que tiene esa persona para ser de apoyo emocional, concreto, informativo, si es crítico o no es crítico, si es cercano o no es cercana, si la relación es recíproca o no, si hay estabilidad en la duración, en la relación, o si la frecuencia es baja, alta o media. Bien, ya iríamos pensando cada uno de esos vínculos en particular. Y cuáles son las funciones que esa persona ejerce sobre nosotros y al revés. Cuando hablamos de la red en su totalidad, ¿sí? A veces cuando yo hablo con otros profesionales me dicen, no, es que la red familiar de esta persona, ¿sí? Es una red que debilita. O es una red que apoya. O es una red que, no lo dicen a esto, pero que sustituye nuestros cuidados, ¿sí? A veces las redes sustituyen los cuidados profesionales, ¿sí? O que se complementan o se suplementan bien, ¿bien? Entonces, las redes pueden cumplir varias funciones en su totalidad, pero también tenemos que saber, ¿sí? Que las redes a veces debilitan, ¿sí? Hay redes que son debilitantes, y las tenemos que conocer bien, porque cuando uno tiene que acompañar, ¿sí? Tiene que saber a quiénes tiene cerca y cómo manejarse en ese tipo de relaciones. Esto siempre da charlas, especialmente en familias donde los padres están separados, ¿sí? Especialmente en familias donde hay una forma, aunque no estén separados, una forma totalmente diferente de percibir el trastorno mental, ¿sí? Entonces acá los esfuerzos a veces se ven debilitados en relación a lo que uno está haciendo como en la tarea del cuidado, y uno tiene que ver cómo ir mejorando, conformando esa red, cómo poder ir mejorándola. ¿A dónde va una persona, un humano, cuando necesita ayuda? ¿Sí? Bueno, en búsqueda de otros humanos. El hombre, desde que, por ser un ser gregario o ser un ser social, ¿sí? No puede con todo, y necesita siempre ayuda para llevar tareas que son grandes adelante.
Entonces, se va a buscar apoyo social, se va a buscar ayuda mutua en la red social, ya sea formal o informal. Las redes sociales informales, ¿sí? Son estas que venimos estando mencionando, ¿sí? Y las formales tendrían más que ver con instituciones dedicadas a algo en particular, ¿sí? Cuando un familiar necesita pertenecer a un grupo de ayuda mutua, va, por ejemplo, a AFE o a cualquier otra asociación de ayuda de familiares, ¿sí? A pedir ayuda explícita. Cuando uno necesita medicación, a lo mejor va al ministerio a pedir ayuda explícita, ¿sí? Cuando uno necesita apoyo económico, a lo mejor hace todos los trámites para generar una pensión o lo que fuese, ¿sí? Entonces, a lo mejor vamos a buscar apoyo social y ayuda mutua a redes formales y redes informales. Entonces, hay una diferencia entre la red social personal y la red social personal de apoyo, ¿sí? Porque el apoyo social se refiere a las distintas formas en que las personas brindan o se brindan ayuda entre sí. Esto que veníamos diciendo, ¿sí? Del apoyo, el consejo, la guía, la ayuda tangible, de práctica concreta, las funciones más adorables de la red, ¿sí? Se refieren al apoyo social. Entonces, no siempre uno tiene una red social de apoyo. En general tiene una red social, pero no es de apoyo en muchos casos. Con las relaciones informales, ¿sí? El apoyo suele ser mutuo y recíproco, o si no lo es, puede motorizarse a través de intervención profesional. Esto significa que si a veces nosotros tenemos alguna dificultad grande o grave en la red social donde la relación no es buena y uno tira para un lado y otro tira para el otro, a veces podemos acceder a la ayuda profesional para ver si podemos redireccionar eso. Entonces, ya sabemos el por qué, ya sabemos el para qué, ahora tenemos que saber, ya sabemos qué es la red social, qué es el apoyo social, qué es la red social de apoyo, cuál sería el objetivo, ¿sí? Para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida en nuestro familiar también. El objetivo sería optimizar la red social, o sea, convertirla en una red social de apoyo. Es importante que el familiar reciba el mayor apoyo posible de quienes los rodean, especialmente familiares y amigos, pero todos los demás que venimos mencionando. Y siempre hacerse esta pregunta: ¿quién puede compartir el rol de cuidador, aunque sea por un rato, especialmente y preferiblemente de manera regular? La pregunta de esta de quién, ¿sí? Tiene que caer, a veces a uno no se le ocurre, en haber analizado el mapa de red social personal, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos bien claro quiénes son nuestros contactos, cosa que es absolutamente normal, si yo les pregunto directamente a cada uno de ustedes cómo está conformada su mapa de red social, ustedes me miran como diciendo, la verdad es que no sé, deja de pensar un ratito, porque hay que pensar un ratito, ¿sí? Uno no sabe cómo está hecha su red social hasta que no se sienta a pensarla, ¿sí? Hay que sentarse a pensarla y fijarse cuáles son sus características y apuntar hacia optimizarla. Entonces, una vez que uno hizo el mapa de red social, se vuelve a hacer la pregunta: ¿quién puede compartir el rol de cuidador conmigo, aunque sea por un rato, pero de manera regular? Esa es una buena pregunta que hay que hacerse. Porque cada pedacito de ayuda o de apoyo cuenta, porque tener alguien con quien compartir experiencias, reírse, llorar, puede brindar consuelo y fuerza para sentirse menos aislado y solo. Esto puede darse en muchos formatos: llamadas telefónicas, correos electrónicos, salidas sociales, o incluso simplemente, ¿sí?, que alguien le lave a uno los platos. Especialmente si la persona cuidadora, ¿sí?, no tiene suficiente apoyo de familiares o amigos, siempre, ¿sí?, hay que aconsejarle buscar ayuda a los servicios de apoyo para cuidadores y en los grupos de ayuda mutua, ¿sí? Hay países que esto lo tienen mucho más aceitado. Nuestro país no lo tiene tan aceitado y en esa tarea estamos, ¿sí?, tratando de buscar cada vez formalizar mejor las ayudas. Lo que sí sabemos que ayuda es que necesitamos analizar periódicamente la red social de apoyo, ¿sí?, especialmente la red social, y especialmente llevarla a ser una red social de apoyo. Sabemos que
hay que hacer un ejercicio que es complejísimo, es el de pedir ayuda, hay que aprender a pedir ayuda. Por otra parte, hay que aprender a expresarse y a compartir con pares. También hay que aprender a participar de los grupos de ayuda mutua. Ustedes lo leerán siempre cuando lean las siglas GAM, sí quiere decir grupos de ayuda mutua, como las asociaciones de familiares, ¿sí? Hay que aprender a participar de eso. Hay mucha gente que participa, por ejemplo, del chat, escuchando, ¿sí? Mejor dicho, escuchando o leyendo, ¿sí? La mayor parte de la gente hace eso, ¿sí? No participa activamente, ¿sí? Ni contando su experiencia, ni ayudando al otro, ¿sí? Pero esa participación no es poca, ¿sí? Está, conforma la red, hace a la red, ¿sí? Por un lado, pero por el otro lado, ¿sí? Muchas veces uno tiene que aprender a expresar su dolor, se escucha su padecimiento, su dolor o incluso su solución al problema. Muchas veces se escucha o se lee que dice algún familiar, yo no participo nunca, pero siempre los leo, ¿sí? Ustedes me son de mucha ayuda, aunque yo no hable jamás. Bueno, esas cosas pasan muy seguido. Aprender a expresar la problemática que uno tiene también es un ejercicio, por eso los insto a poder hacerlo, ¿sí? También proponerse mejorar las relaciones sociales que presenten algún deterioro, ¿sí? Cuando nosotros hagamos ese mapa de red social nos daremos cuenta de quienes faltan, ¿sí? Porque es un vínculo que se está deteriorando, de quienes faltan porque, bueno, han fallecido, pero si encontramos vínculos que faltan, ¿sí? O que estaban hace un tiempo y ya no están, tendremos que empezar a pensar por qué, ¿sí? ¿Por qué esos vínculos no están más? En caso de que no estén más, porque bueno, uno eligió que no estén más, ¿sí? Tendrá que pensar por qué uno eligió que no estén más, ¿sí? Pero si la justificación está bien, está buenísimo que no estén más en la red social personal. Ahora, si hay algo que tiene que ver con nuestra dificultad para sostener lazos o para escuchar al otro o lo que fuese, estaría buenísimo que podamos revisarlo para ver si se puede recuperar esa relación social con deterioro. Parece menor, pero no lo es, ¿sí? Sentarse a analizar qué pasó en un vínculo que ya no está o que no es el mismo, ¿sí? Nos permite a nosotros saber si tenemos o no interés en recuperarlo y si podemos hacer algo por recuperarlo. Muchas veces pasa que a veces los familiares escuchan en el consultorio esto bastante, ¿sí? Toman decisiones personales respecto de ver o no ver a tal o cual persona por X causa, y a nuestro familiar eso le duele, ¿sí? Uno a veces pierde vínculos y arrastra con eso, ¿sí? Al familiar. A lo mejor el familiar quería seguir teniendo un vínculo con esa otra persona y no se lo permitimos. Entonces, también analizar un poco hasta dónde nosotros estamos favoreciendo o no algunos contactos y por qué. Por otro lado, también pasa cuando hablamos de la direccionalidad de los vínculos, ¿sí? Que tienden a ser bidireccionales, los de que pertenecen a la red social de apoyo o la reciprocidad, ¿sí? Muchas veces estamos inmersos en relaciones donde damos mucho y recibimos poco, ¿sí? Eso sí es con nuestro familiar, no pasa nada porque eso es lo que pasa un montón de veces, ¿sí? Pero es con nuestro familiar, tiene un problema, ¿sí? Si esto pasa con un vecino, con un amigo, lo que fuese, tenemos que empezar a repensar ese tipo de vínculos, ¿sí? Vínculos donde hay demandas excesivas y nosotros estamos queriendo estar en todos lados y no estamos pudiendo, ¿sí? Y todas las demandas que son poco realistas, inclusive de nuestros familiares, también hay que empezar a trabajar en eso, porque si no, vamos a tener algunos problemas. Y también estas cosas que no pertenecen a esta charla en particular, pero que son muy necesarias, de tener recursos personales de relajación, de distracción, pero para eso necesitamos gente, no siempre los recursos personales de distracción y de relajación son en soledad. Un montón de veces, ¿sí? Tenemos que conseguir personas para que nos acompañen a caminar esos minutos que necesitamos caminar por semana, ¿sí? O para que nos acompañen a ver una película, o nos acompañen, bueno, con lo de la pandemia todo esto se vio muy, muy, muy afectado, pero nos acompañan a hacer cualquier tarea mínima de distracción o de relajación, ¿sí?
Y por otro lado, llevar una rutina y una planificación diaria es otra cosa que sí ayuda permanentemente porque organiza las redes, ¿sí? Saber qué es lo que uno hace todo el tiempo, ¿sí? Cuáles son las actividades que son de ayuda y de asistencia, tenerlas bien claras, ¿sí? Puede organizar la red. Esta es una pregunta que tendríamos que hacernos todos, ¿sí? Si alguien de la comisión directiva de AFE, que lo tiene bastante claro, puede decir qué piensa, me gustaría escucharlo, ¿sí? ¿Por qué creen que cuesta tanto pedir ayuda? Gina, Daniel. No lo tengo tan claro porque cuesta, creo que es como que un proceso que tenemos que hacer, ¿no? Y como que primero tenemos que asumirlo nosotros, y en ese proceso por ahí nos blindamos un poco al principio, o es lo que pasa, ¿no? Con uno, o me pasa a mí por lo menos, que nos blindamos, como vos contabas, y nos parece que nadie nos puede entender, que nadie nos puede ayudar, ¿no? Entonces como que queremos hacerlo todo, y me parece que va por ahí un poco. Y también la cuestión, por lo menos a nosotros nos pasó, de encontrarnos con una enfermedad desconocida, que no la teníamos pero ni registrada por ningún lado. Entonces, por ahí nos costó un tiempo entender dónde pedir ayuda, dónde encontrar esa ayuda. Entonces, eso también puede ser el otro tema, de que cuesta pedir ayuda porque no sabemos a quién o por ¿A dónde? Exacto, ¿a quién? Por vergüenza, porque al no conocer la enfermedad sentís vergüenza, como, viste, una incertidumbre, y bueno, total, y no sabés qué, porque en un principio uno no sabía qué pasaba. Entonces, no se sabe a dónde ir, qué pedir, si vos mismo no lo entendías. Entonces, los demás, ¿qué van a saber? Si uno está perdido y desorientado, ¿cómo pueden ayudar los otros si uno no sabe lo que necesita? Valeria. Ahí levantan la mano. Sí. A ver. No, que a veces creo que hay como, que la vergüenza a veces se disfraza de distintas cosas, ¿no? Y en vez de decir, bueno, me da vergüenza, a veces uno dice, no, da por sentado que no me va a entender, no va a poder, no va a tener tiempo, y uno se adelanta a la respuesta de la persona que uno puede preguntar, y no lo hace, y creo que eso está ocultando en realidad que uno le da vergüenza. Esa es la verdad, le da vergüenza o no quiere exponer al familiar o lo que sea, como si la familia cercana no se dio cuenta que pasa algo, ¿no? No sé de dónde nadie se dio cuenta, o sea. Pero yo creo que es eso, lo veo mucho en mi mamá, que le cuesta pedir ayuda, y ella siempre todo, no, pero con tal no se puede contar, pero ella ni siquiera le pidió, ya lo decidió, ¿no? O por ahí adelantándose en otras circunstancias, por ahí esa persona no fue, pero no sabemos en qué circunstancias está ahora, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo creo que Valeria está escondido en la vergüenza, en que a uno le da vergüenza. En el estigma. En el estigma, esa palabra, gracias. Bien. Miedo al estigma por ahí. O sí. molestar a alguien en un problema que es tuyo, qué sé yo. Exacto. A alguien en un problema que es tuyo. ¿Te puedo acotar una cosita más? Que yo estaba con un tema con mi familia que, digamos, que era, aparte que nos costó mucho a nosotros, digamos, como familia interna, hablarlo con la familia externa, abuelos, tíos, nos costó un poco. Hubo gente que lo entendió enseguida y otra gente que no. Pero la gente que verdaderamente nos interesa, que eso fue una charla que tuvimos un sábado, insistirle, porque también necesitan un tiempo para entenderlo. Una o dos veces, tampoco hay que ser demasiado insistente, pero digamos, uno a veces dice una cosa y bloquea. Uno se bloquea, esperando la respuesta que nosotros queremos, digamos. Y en realidad el otro no la tiene, y también darle el tiempo para que ellos por decirte, lo piensen, lo busquen,
lo entiendan como los pasó a nosotros, ¿entendés? Por supuesto. Muchas gracias, Jimena. Mónica, Odena, ¿usted levantó la mano? Sí, bueno. A veces, sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, yo levanté la mano. Vivo en Córdoba, pero soy de Comodoro. Y hace unos días tuve que viajar, porque tengo un papá de 94 que vive en Comodoro, y bueno, ahí estaba el caso, cómo quedaba la cosa acá. Y fue bárbaro, porque a veces hay que dejar también ese espacio para que otros se hagan cargo. Acá quedó mi hija con mis 2 hijos, y bueno, estuvo todo el equipo a cargo de la situación. Hubo un momento que Se cortó, Mónica. No. ¿Alguien puede haber bloqueado? Me parece que se fue. No, está acá. No, está ahí. Ahora Mónica otra vez. A ver, ahí. Ahí sí. Sí, sí. Y bueno, hubo una situación especial y sin embargo estuvo, bueno, la psicóloga, los AT, los mamás del grupo, entonces no fui imprescindible. ¿Cómo dirían que percibe su red social de apoyo, Mónica? ¿Como deficiente? Y la verdad que en estos días no tuve la oportunidad de ver que me fui haciendo una red hermosa y lejos de mi casa, lejos de donde somos. Bien. Fue todo un aprendizaje, no es fácil, pero hay que bajar esa emoción expresada por todo el tiempo y no ser imprescindible, no sentirnos imprescindibles. No, pero bueno, esta es una charla que siempre cuesta, ¿eh? Yo no soy imprescindible, pero si yo me corro, nadie va a hacer esto como yo lo hago, y es verdad, un montón de veces, como uno lo hace, no lo va a hacer nadie, pero sí lo pueden hacer de otra manera y a lo mejor esa manera es sustentable. Claro. Entonces, resumiendo todo lo que ya dijeron, ¿sí? Cuesta pedir ayuda porque el cuidado, siempre uno piensa que el cuidado es responsabilidad del familiar, porque los demás están tan ocupados en sus propios problemas que no los quiero molestar, ya bastante tiene con lo suyo como para que yo le pida algo, porque pedir ayuda a veces es un signo de debilidad, porque no se ha tenido la suerte con experiencias previas, acá lo decía Jimena, ¿sí? A veces en otro, alguien más, Valeria creo, ¿sí? Alguien en algún momento no pudo, pero a lo mejor ahora puede, pero a mí me quedó la idea de que esa persona no puede, porque nadie va a cuidar a su familiar tan bien como ellos, ¿sí? Estas respuestas se escuchan muy seguido y tendríamos que empezar a repensarlas, porque si bien es cierto, un montón de veces que el cuidador principal es el que mejor hace las cosas, no siempre es así, pero muchas veces es así, ¿sí? No debiera de pensarse como imprescindible, sobre todo si el temor de los familiares es qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Entonces vamos a ir pasito a pasito. ¿Cómo pedir ayuda? Si Mahoma no va a la montaña, era al revés, ¿no? Me parece. Bueno, si la ayuda no viene, se debe ir en su búsqueda. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿necesito ayuda? ¿Sí? Esta pregunta hay que hacer, parece obvia, pero no. A veces uno está quejándose, pero no sabe bien qué le está pasando. Entonces nos sentamos un día y nos preguntamos, ¿necesito ayuda? Bueno, la pregunta se va a empezar a responder haciendo un listado, ¿sí? De ayudas generales. ¿Sí? Yo necesito que me ayuden con la casa, ¿sí? Yo necesito que me ayuden en el trabajo, ¿sí? Yo necesito que me ayuden económicamente. Bueno, una vez que tenemos más o menos las dimensiones en las que necesitamos ayuda, las vamos a tener que ir achicando. Hacer ayudas puntuales, ¿sí? Yo necesito, ¿sí? Que los viernes, sábados y domingos, ¿sí? Alguien se encargue de la comida. Bien, hasta que bien clarito como eso. Hay que clarificarlas a punto tal de que la ayuda sea explícita, ¿sí? Porque me das una mano y con qué, no sé, ayúdame, es lo que termina escuchándose, ¿sí?
¿Y con qué te ayudo? Bueno, el otro que tiene que ayudar muchas veces tiene que tener claro con qué puede ser útil, ¿sí? Pero tan claro como una ayuda específica, concreta. Una vez que hicimos ese listado de ayudas puntuales, ¿sí? De ayudas concretas, empiezo a preguntarme qué cosas de esas que no estoy pudiendo resolver sí podría yo hacerme cargo, ¿sí? Y del resto empiezo a pensar en cuáles necesito, en cuáles puedo, o cuáles querría empezar a delegar. Sí, siempre juego con los pacientes a un ejercicio básico, ¿sí? Cuando tienen que cuidar incansablemente y son absolutamente abnegados, ¿sí? Es, si un día tuvieras apendicitis, punto. ¿Sí? Una apendicitis sin complicaciones, sin nada por el estilo, ¿sí? ¿Qué pasaría? Que vos tenés que retirarte a lo mejor 72, 96 horas de tu casa, ¿sí? No vas a poder estar porque tenés que hacer reposo y ese reposo es en el hospital, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué se desmoronaría? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar, ¿sí? ¿Qué se desmoronaría? ¿Qué caería? ¿Y cómo podemos ir haciendo para que eso no suceda en el caso hipotético de que no podamos estar? Una vez que nos preguntamos en qué necesitamos ayuda, hicimos el listado, precisamos la ayuda en búsquedas concretas, ¿sí? Supimos cuáles podemos hacer, cuáles nos gustaría delegar o quisiéramos o necesitamos. Empiezo a asociar ese listado de las cosas que yo querría, necesito o puedo delegar con personas específicas. ¿Y quién podría ayudarme en tal cosa en particular? La gente no es buena para todo, ¿sí? Si yo le puedo pedir, yo llamo a una amiga, ¿sí? Que es muy buena ayudándome a llevarme al médico, a traerme, ¿sí? A traerme una comida o lo que fuese, pero no es buena hablando. Si le pido un consejo, posiblemente esa persona se sienta incómoda, no sepa qué hacer y uno sienta frustrada su necesidad. ¿Sí? Hay que saber en qué son buenos los otros también ayudando y también qué quieren hacer. Entonces nosotros podríamos asociar esas personas, esos listados, ese listado de esas personas puntuales, pero también podríamos hacerlo en grupo a esta tarea y preguntar. Las personas a lo mejor podrían decir, bueno, a mí me gustaría dar ayuda en tal cosa. Entonces habría que reunirse con cada integrante de la red o con la red en sí misma y pedir ayuda puntual. Siendo claro, siendo específico, ofreciendo opciones, y siempre dejando clarísimo que a uno le vendría muy bien esa ayuda, muy bien esa ayuda. A mí me vendría muy bien esa ayuda, ¿sí? Bien. Entonces, ser claro, específico, ofreciendo opciones, haciendo notar que a uno le vendría muy bien esa ayuda, le tiene que quedar claro, no le tiene que dar lo mismo a uno cuando uno pide, ¿sí? Uno tiene que pedir, haciendo notar que eso es necesario. No es bueno hacerlo en forma de reclamo, en forma de reproche, en forma de exigencia, ¿sí? No es conveniente expresarlo de esa manera. A veces nos sale así. Cortito, ¿a alguien se le ocurre cuando está pasado y saturado cómo pide las cosas cuando no las pide bien? No me digan que no tienen de esta porque todos tenemos de esta. Cuando hay sobrecarga. ¿A nadie le pasa? Qué suerte. Valeria. Valeria, sí, sí. A ver, Valeria, si podés. A veces, no, digo que a veces en esas circunstancias uno viene como acumulando, porque a veces uno espera que el otro se dé cuenta que necesita la ayuda, ¿no? Y no se da cuenta solo, y no se da cuenta que está bien que no se dé cuenta porque está en sus cosas, y entonces uno termina siempre, es como hay un chiste de ese que va a que se queda con el auto y va a una casa a pedir un gato para cambiar la rueda, y se va haciendo toda la película de lo que el otro le va a contestar, que sí, que no, y ya cuando le abren la puerta le dice, metete en el gato en el culo, ¿no? Como que pensó que no se lo iba a prestar, ¿no? Y a veces uno también termina haciendo ese pedido ya como sabiendo que no se lo van a dar y con agresión, como ¿por qué no me estás ayudando, no? Y peor, cuando la persona lo va a hacer, uno ya no lo quiere. Ese era el chiste, Valeria, exactamente. Bueno, está bien, ahora que vos me lo querés dar, yo no lo quiero a esto, ¿sí? Bueno, nos salteamos un montón de pasos que tienen que ver con tratar de entender cómo pedimos nosotros, ¿sí? Si lo hacemos en forma de reclamo, en forma de reproche, en forma de exigencia.
¿sí? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que cada pedido de ayuda, ¿sí? La formulación, la forma en que lo decimos, tiene que tener una coherencia, o sea, tiene que haber una relación entre la necesidad y lo que nosotros estamos pidiendo. Tiene que haber una realidad ineludible entre la necesidad que tenemos y la ayuda concreta que pedimos, ¿sí? Y la persona tiene que entenderlo, ¿sí? Tiene que entender por qué eso que estamos pidiendo, ¿sí? Va a resolver tal necesidad. Eso tiene que estar dicho, ¿sí? Tiene que estar dicho. Por el otro lado, es muy importante, ¿sí? Que lo hagamos en forma empática, entendiendo que la mayor parte de las personas no nos deben nada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo, estamos en esa posición de vulnerabilidad. Nosotros pedimos porque necesitamos. Entonces es bueno decirle al otro, ¿sí? Que uno entiende perfectamente si no pudiera, ¿sí? Entiende perfectamente si no quisiera, entiende, pero que se atreve a pedirlo porque, y ahí explica con coherencia cuál es la necesidad y cuál es la ayuda puntual. Muy bueno es a veces darle a entender al otro, ¿sí? ¿Qué ganaría el otro? Y acá no estamos hablando ni de dinero solamente, que también puede ser, ¿sí? Ni de un favor, de una retribución. A veces, con que uno diga, a mí me haría sentir muy tranquila saber que vos te vas a encargar de eso, ¿sí? El otro sabe que lo que va a ganar con eso es la tranquilidad de alguien a quien quiere, ¿sí? A mí me relajaría mucho que alguien pudiera hacerse cargo de esto, vos podrías, ¿sí? Entonces el otro sabe que uno se va a relajar con eso y lo hace por eso. Entonces, la reciprocidad, la retribución tiene que estar enunciada en el pedido de ayuda también. Y por el otro lado, tenemos que aprender a gestionar el rechazo, porque la gente nos puede decir que no. Uno se animó, hizo todo el speech, se sentó, armó, dijo, habló con coherencia, ¿sí? Expresó empatía, reciprocidad, todo bien. Y la persona nos dice, no, no puedo, no quiero, no me animo, ¿sí? Bueno, pasan muchas de estas cosas. Cualquiera de ellas que pasen y que terminen en un no, ¿sí? A uno puede hacer que se repliegue. Entonces, antes de hacer un pedido de ayuda, uno tiene que escenificarse la idea de que el otro le puede decir que no y cómo uno va a reaccionar, porque puede reaccionar mal, ¿sí? Frente al otro, o puede también, ¿sí? Replegarse y no volver a hacer un pedido de ayuda en un largo tiempo. Bien. Y acá por último vamos a trabajar pasito a pasito, ¿sí? El mapa de red social. Ya lo hablamos, pero estaría bueno que pensemos de esta manera. Pensar las personas, acá les dejo y también después lo vamos a adjuntar al material, ya sea en YouTube o ya sea en la página web o bueno, por varios medios. ¿Sí? Vamos a adjuntar esto, que a lo mejor les viene bien, lo imprimen y se sientan y lo hacen, ¿sí? Donde uno va a empezar a pensar en las personas que han sido importantes para uno en el último mes, va a completar el mapa utilizando los nombres o las iniciales o los nombres y los apellidos, va a hablar de personas con las que se ha visto o con las que se ha comunicado en el último mes, incluyendo tanto a las personas que lo han hecho sentir bien como las que lo han hecho sentir mal, pensando en todos, ¿sí? Aquellos que forman parte de la vida en el último mes. Y también pensar en aquellos que han tenido influencia en la toma de decisiones en el último tiempo. Bien. No hay una cantidad correcta de personas que no tenga que incluir. ¿Cuántos incluyo? Todos los que me acuerde, que están ahí, ¿sí? Simplemente hay que enumerar la mayor cantidad de los que uno recuerde. Y primero pensar en orden para no olvidarse, personas del hogar, ¿sí? Quienes están incluidas, qué otros familiares, por fuera, como decía Jimena, la familia interna y la familia externa, ¿sí? Qué otros familiares están incluidos en la red, si hay una pareja, si hay amigos, ¿sí? Si hay trabajo, si hay escuela, si hay club, organización religiosa, si hay otro tipo de organización, a quién incluiría, si hay vecinos, ¿sí? O gente cercana que anda dando vueltas por ahí, y los profesionales de servicio de salud con quienes tenga contacto. Esta sería una manera de revisar el pantallazo del mapa de red social. Y después vamos a conocer ya más en detalle este mapa de red social, pero más que nada desde el punto de vista de las funciones. Este es el formulario que les vamos a dejar, que es un proyecto de apoyo familiar de Tracy
y Whittaker, ¿sí? Que hicieron en los años 90, cuando todo esto era importante. Y lo podemos seguir trabajando desde ahí, pero lo vamos a ir viendo detalle por detalle. La primera parte de este formulario consiste en la lectura de ayudas concretas. O sea, ¿quién estaría disponible para ayudarlo en formas concretas? Y acá les hacen preguntas como, ¿quién lo llevaría en auto si lo necesitara? Por ejemplo, en el momento de una crisis, o cuando tienen que hacer una compra, ¿sí? ¿Quién podría llevarlo a algún lugar? ¿Quién lo ayudaría con una tarea bien grande? Por ejemplo, una mudanza. ¿Quién le cuidaría sus pertenencias? Acá Mónica da un ejemplo. ¿Quién le cuidaría sus pertenencias si en algún momento usted tuviera que viajar? ¿Quién lo ayudaría con las tareas cotidianas menores? ¿Quién podría ayudarlo económicamente? ¿Quién podría acompañarlo en las actividades de ocio? ¿Sí? Bueno, acá ya estamos describiendo algunas actividades, algunas ayudas concretas, puede haber muchísimas más, que a uno se le vayan ocurriendo y anotando. ¿Sí? Acá, o sea, ya tenemos el mapa, ahora vemos cómo funciona esa red. ¿Es de apoyo? ¿Yo puedo pedirle a cualquiera de mi red, o a algunos, o a nadie? Si no tengo a nadie, voy a tener que empezar a optimizar mi red social. ¿Sí? Si nadie en la vida me ayudaría con una tarea cotidiana menor, tengo que empezar a pensar en mi red social. Le falta apoyo a esa red social. ¿Sí? No importa que yo use esa ayuda. Lo que importa es que yo perciba que alguien podría brindarme. ¿Sí? ¿Quién estaría disponible para proporcionarme ayuda emocional? ¿Sí? Si en algún momento yo necesitara consuelo por estar perturbado, ¿quién podría de esa red? ¿Quién estaría a mi lado en una situación de tensión para escucharme hablar sobre mis sentimientos? Bien, y ahí, nuevamente, hay algunas personas que no pueden hablar con nadie y hablan en los grupos de ayuda mutua. Hay personas que querrían hablar en un grupo de ayuda mutua y no se animan. Y acá es quién podría estar acompañando. ¿En quiénes confía para recibir consejo? ¿Sí? ¿Quién me podría llegar a dar información sobre cómo hacer algo? ¿Sí? Sobre algún procedimiento. Acá a lo mejor algún profesional que anda dando vueltas, ¿sí? Yo quiero saber si quiero tramitar una pensión, ¿sí? ¿Con qué? Acá puede estar el abogado que conoce mi compañera que está. Bueno, ahí tendría que empezar a registrar personas que podrían llegar a ser útiles, o sernos útiles en momentos donde necesitemos información precisa. ¿Quién me ayudaría a tomar una decisión importante? ¿Sí? Cuando yo estoy en duda. En este momento o me quedo o me tengo que ir de viaje para trabajar, ¿sí? Me quedo acompañando o me tengo que ir de viaje para trabajar. Bueno, ¿qué hago? Una decisión importante. ¿Quién me enseñaría cómo hacer algo? ¿Sí? ¿Quién me ayudaría? Me explicaría, me enseñaría a hacer algo nuevo que yo necesitara. También acá vamos a analizar quiénes han sido críticos del estilo de vida, ¿sí? Ser crítico se refiere a hacerlo sentir mal o inadecuado, ¿sí? ¿Quién de mi red me hace sentir mal o inadecuada con lo que hago? Bueno, que no se haga muy larga la lista. Analizando la dirección de la ayuda, ahora pensar sobre la dirección de la ayuda, con quién es la ayuda, van ambas vías, o sea, es recíproca, es bidireccional, o sea, yo ayudo como me ayudan, quiénes me ayudan más y a quiénes ayudo yo más, ¿sí? Dentro de ese mapa de red social. Por otro lado, analizaré la cercanía, pensándome como cuán allegado me siento a esas personas de la red, quiénes no me siento tan cercano, con quiénes me siento un poco cercano, con quiénes me siento demasiado cercano o muy cercano. Y respecto a la frecuencia, ¿sí? Personas que veo unas cuantas veces al año, cada mes, cada semana, a diario, ¿sí? Si lo veo 2 veces por semana, es a diario, casi. ¿Y cuánto hace que conozco a esta gente? Entonces, pensar cuánto hace que, a cuántas personas de esta red yo conozco hace menos de un año, entre 1 y 5 años, hace más de 5 años. Bien, y acá hemos llegado. Me gustaría que en el ratito que nos queda podamos aprovechar, nos queda un ratito, unos minutos, no sé, Pedro, Daniel, y podamos charlar un poquitito de las impresiones que tuvieron de esto y cómo se imaginan que podrían optimizar su propia red. Sin nombres, recuerden que esto va a quedar grabado, ¿sí?
Así que es importante, por otro lado también, no monopolizar el discurso, porque siempre hay alguna persona que a lo mejor quiere contar algo, ser precisos a la hora de comunicar, ¿sí? Pero compartamos un poco las experiencias de cómo se les ocurre que podrían optimizar su propia red. ¿Se podría ir a alguna de las preguntas? Bueno, ¿hay? Sí, hay dos. Vale. Una dice, porque el cuidado es responsabilidad mía, eso sentí yo siempre y lo sigo sintiendo. Más vale un comentario, una idea, y fija, sí, que queda adherida a veces, ¿sí? Y de hecho, cuando alguien plantea cosas como las que yo estoy planteando ahora, que no son nada estrafalarias, pero la gente siente como que quisiéramos desresponsabilizarlos, ¿sí? Y eso no va a pasar jamás. Una persona que siente que tiene que estar cerca, ¿sí? Porque quiere ayudar y ser colaborador, cuidador, no puede ser corrido, ¿sí? En tanto y en cuanto la persona quiera, ¿no? Pero si bien los hijos son responsabilidad nuestra, ¿sí? No son solo nuestra responsabilidad. Eso es lo único que habría que cambiar un poco, ¿no? Es que nadie estaría sacándole la responsabilidad, si lo que estaríamos diciendo es de compartir un poco esa responsabilidad, ¿sí? Claro. Yo lo que escucho permanentemente es eso, son mis hijos, cada uno tiene sus hijos, estos son los míos, ¿sí? Y estos lo tengo que cuidar yo, esto me tocó a mí, no es responsabilidad de nadie. Nadie que tenga un hijo va a poder ayudarme a mí porque está ayudando a su hijo, ¿sí? ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre tener un hijo con esquizofrenia y uno que no tiene esquizofrenia? A ver. Están los micrófonos habilitados. El que quiera hablar puede habilitar su micrófono y habla. O debería. Buenas tardes. Yo quería decir que la diferencia es que con el que no tiene la patología uno se siente como más tranquilo, más liberado de que pueden desempeñarse por sí mismos, mientras que con el otro familiar uno siempre está preocupado por más redes de contención que tenga, y por más que delegue tareas, siempre piensa lo mismo: ¿qué será de esa persona cuando yo no esté? Por más que los entrenemos, que nos prometan que se van a ocupar, que lo van a cuidar, esa es la diferencia. Es como que con los chicos nuestros que no están enfermos, nos sentimos más tranquilos de alguna forma. Pasa eso. Nosotros igual sabemos con claridad que tener un hijo, primero que padezca esquizofrenia o no padezca esquizofrenia, no garantiza que vaya a ser autónomo, ¿no? Número uno. Pero hay más tranquilidad social, ¿sí? Suponiendo que eso sí va a ser con un hijo que no padece esquizofrenia, ¿sí? A diferencia de que con quien sí. ¿Por qué? Y porque problemas hay todo el tiempo, ¿sí? Y las circunstancias demuestran que es mucho más difícil, ¿sí? Acompañar a una persona para que genere autonomía cuando padece esquizofrenia, ¿sí? Eso los números lo dicen, nos guste o no nos guste, ¿sí? Eso los números lo dicen. Ahora, no quiere decir que uno tenga un hijo que no tiene esquizofrenia vaya a correr una suerte de esas que la autonomía llega así como si nada. De hecho, las personas que tienen hijos, acá debe haber muchos, ¿sí? Personas que tienen hijos, que algunos tienen esquizofrenia y otros no tienen esquizofrenia, no siempre es tan fácil con el hijo que no tiene esquizofrenia, ¿sí? Pero es otro tipo de problemática y otro tipo de preocupación la que lleva el cuidador. Bien, eso es el punto importante, ¿sí? La preocupación por la gravedad, ¿sí? La preocupación por la gravedad de la situación y el que no ve que pueda sostener, ¿sí? Por la capacidad de sostener en el tiempo alguna actividad, algún interés, ¿sí? Los síntomas negativos son uno de los puntos que inquietan más, ¿sí? Alguna actividad, algún interés, alguna relación social estable, el hecho de que pueda espontáneamente casarse, tener hijos. Bueno, no todo el mundo, pues hay algunas personas que ya sabemos, hay un tercio de las personas que padecen esquizofrenia que tienen una evolución diferente a los otros 2 tercios,
¿sí? Entonces, no son todos los casos de personas que pasan esquizofrenia igual, pero siempre hay, en algunos casos, ¿sí? Muchísima incertidumbre y a veces incredulidad de que esas cosas puedan llegar a suceder, ¿sí? No es lo mismo, es así como dice Graciela, no es lo mismo. Entonces, acá decían entonces lo de la responsabilidad, ¿sí? De que a uno nadie nunca le va a sacar la responsabilidad, es cierto, a uno nadie le va a sacar nunca la responsabilidad, pero sí se puede compartir. Claro. Bien. ¿Qué otro? Graciela, complementariamente con lo que estuvo comentando recién, en el chat puso que en mi caso no creo que pueda optimizar más la red, ya que con el paso de los años me he vuelto más selectiva. No sé si se entiende el comentario o por ahí sería útil que lo ampliara un poco más, Graciela. Sí, me refiero a que el hecho de haberme encontrado con personas que por ignorancia o por falta de interés respecto de lo que me estaba sucediendo, es como lo que comentó David al principio, han desaparecido, yo también empecé a seleccionar a quién le comunico lo que me está pasando. Entonces, como que la red, al encontrar poca empatía en el resto de la gente, se fue achicando y yo decidí como no contarle a todo el mundo cuando, por ejemplo, lo ven a Pablo y para que sepan que lo tienen que tratar de otra forma o que lo tienen que comprender de otra forma. Yo es como que me he aislado en ese sentido. No sé si es bueno, pero es como que me estoy protegiendo del rechazo. A eso me refería con ser más selectiva. Ser selectivo no es contrario, ¿sí? A optimizar la red social. ¿Sí? De hecho, muchas veces optimizar la red social significa restringir algunos tipos de contactos. ¿Sí? Graciela, no es que no has optimizado tu red social. ¿Sí? Optimizar bien, pero no la aumenté. No aumenté en cantidad de personas, a eso me quería referir con optimizar. Bien, y eso a lo mejor sí se puede repensar, ¿sí? Se puede repensar, y no es volver a los contactos que uno dejó, aunque estaría bueno poder pensar por qué y qué pasó, pero si uno ya lo pensó, ya lo elaboró y ya lo decidió, ya está, sino empezar a pensar en nuevas personas, ¿sí? Muchas veces los grupos de ayuda mutua hacen que, no sé, uno escuche o lea a una persona que siempre opina con un estilo determinado, y yo veo que hay personas que dicen, bueno, te contacto por privado, y cada tanto hablan, ¿sí? Y se cuentan cosas, y el otro día una persona me contaba que se había hecho amiga, ¿sí? Con pinche, ¿sí? Una estaba en Salta y la otra estaba en Río Negro, ¿sí? Y llamaban y hablaban por teléfono permanentemente, porque engancharon, ¿sí? Entonces, uno nunca tiene que perder la idea de poder empezar a hacer crecer la red, ¿sí? Para encontrar alguna extra función que a uno le esté faltando. Si uno cree que su red es suficiente, la percepción de una buena red social de apoyo es lo que importa, ¿sí? El punto es cuando uno siente que la red social de apoyo falla, ¿sí? Ahí es donde la tiene que optimizar, si no, no tiene nada que optimizar. ¿Sí? No es necesario aumentar por aumentar los contactos. Entendido. Bien. ¿Había algún otro comentario? Hola, Graciela. Hola, ¿cómo estás? Ya está terminando. Ah, pensé que ibas a hablar justo, me imaginé eso. No, alguien dice, nosotros tenemos un hijo con 2 problemas, mental y de consumo, y están desorientados. Bueno, hablando de las redes sociales de apoyo, ¿qué le diría a algún familiar a una persona que plantea esto hoy? Que tiene que buscar ayuda. Y hay ayuda, o sea, eso es lo bueno, ¿no? Que por ahí uno está desorientado al principio porque no encuentra esos canales, ¿no? Pero hay un montón de ayuda, hay un montón de recursos, hay un montón de herramientas para usar, ¿no? Pero bueno, sí, el primer pasito a veces es el que más cuesta, cuando uno se acerca o cuando uno busca, ¿no? Y como vos bien decías, soy Daniel, ¿y qué ayuda busco? ¿Y a dónde busco? ¿Y qué le dirías? ¿Que haga qué?
para mí lo más importante es la reunión de los sábados, pero yo estaba mirando y justo ya no le quedan, tiene 2 sábados, ya pasamos el tercero, así que con nuestro grupo le quedan 3 semanas, así que más vale que busque algo más rápido. Pero si no, la próxima reunión de sábado, son las mejores, digamos, esas reuniones de ayuda mutua donde uno comparte lo que le pasa, donde comparte sus inquietudes, donde escucha el consejo de un par que ya lo pasó. Entonces, esa es la posta, como dicen. Esa es la posta, los grupos de ayuda mutua donde están los pares charlando, ¿sí? Sin diferencias, conociendo bien en detalle las sensaciones, las emociones, ¿sí? Las ideas, las conductas, las reacciones habituales, ¿sí? Ahí Los en errores, grupos de las ayuda mutua. también. Los ¿Cómo, errores y Daniel? equivocaciones, cuando nos equivocamos, Claro. cuando nos fue mal con algo que sí. Sí, exactamente. Bueno, así que hasta aquí estamos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario de cómo le fue en el proceso? Así Graciela ya nos dio más o menos una idea de cómo le fue a ella con su proceso. ¿Alguien tiene alguna experiencia donde su proceso de hacer crecer la red social de apoyo ha sido muy productivo? Sí, sumamente productivo. Sí, sí. Uno no es el mismo y la familia tampoco es la misma. Y es muy beneficioso para la persona que está afectada con esta enfermedad, que uno pueda entenderla, que uno pueda entenderlo a él, a sus manifestaciones, a su estrés, que su nivel de estrés, su sensibilidad y nivel de estrés es diferente al nuestro. Y es como aprender un idioma, porque a ver, si te ponen frente a un manuscrito en chino, bueno, primero te pegás un susto y después empezás a aprender y cuesta. Bueno, y aprender la forma, el código de comunicación de una persona que está tomada quizás por la ansiedad, por el deseo de consumir, o por la enfermedad, o por una psicosis, también es eso, de codificar una forma de expresión, y entonces uno está más orientado a qué puede hacer o decirle en ese momento para bajar su ansiedad y su estrés. Por lo que le pasó a este artista, Chano, él estuvo contando que la recuperación en cuanto al consumo era un régimen muy disciplinado, o sea que muy disciplinado en horarios y cosas para hacer. Entonces ahí tenía su recompensa. Y que no podía saltearse horarios ni límites, o sea, aprender a incorporar el límite. Si nosotros podemos lograr eso con nuestro familiar, de a poquito en algunas cosas, vamos a ir ayudándolo mucho. Seguro. Muchísimo. ¿Alguien que tenga un ejemplo de optimizar la red social y que haya salido bien? ¿Sí? De haber estado muy solo y muy aislado, ya lo contó al principio David, ¿sí? Una experiencia personal. ¿Pero alguien más que le haya sucedido? Bueno, si no, ¿sí? Si no hay experiencias de estas, y las experiencias son... Hola, ¿me escucha? ¿Guillermo? Guille. Hola. Sí. ¿Ahí me escuchan? Escuchamos. Bueno, yo quería contar mi experiencia, que cuando me enteré de todo lo que sucedía de Manuel, estaba acá en Puerto Deseado, y me llenaron de cosas que la verdad que quedé muy, muy abatido y dolido, y no tenía dónde sujetarme, ¿sí? Y empecé a buscar contención afuera de Puerto Deseado, y en una de esas encontré al grupo AFE, ¿sí? Y más allá de la distancia, la verdad que el grupo AFE me ayudó bastante y me acompañó en todo este trayecto con mi hijo, ¿sí? Y de esa manera tuve otro cambio de visión con lo que le pasaba a mi hijo, y tuve más apertura
¿sí? Sobre todo de descubrir cosas nuevas, situaciones nuevas, de cómo las podía resolver y buscar otro tipo de personas, buscar más ayuda, y la verdad que hoy en día puedo decir que me siento súper acompañado y sobre todo que mi hijo está estable, digamos. ¿Sí? Wow, Guillermo. Bueno, entonces se decía, ¿no?, que tener una red social de apoyo disminuye la angustia psicológica, ¿sí?, ayuda a lidiar con los problemas, disminuye el estrés, ¿sí?, y ayuda también a generar un ambiente de tranquilidad que reduce la posibilidad de internaciones o de descompensaciones, ¿sí? Así que estos son los ejemplos bien concretos, ¿no?, que uno tiene de cuando estaba desorganizado, ¿sí?, cuando logra estabilizar o mejorar su red social, donde puede tramitar sus emociones, sus pensamientos, ¿sí?, y recibir, dar y recibir ayudas mutuas. Bueno, si queda algún comentario, seguimos, si no, podemos dar cierre a la actividad y, bueno, digan ustedes que están coordinando. Es verdad, Graciela. La pandemia y la virtualidad lograron que nos conectemos con distintos grupos del país. Sí, sí, fomentó, aceleró una propuesta, ¿sí?, de Pedro Gargolov, de hacer una red nacional, y la aceleró bastante. Sí, ya además esa red nacional de psicoeducación virtual está instalada claramente y bueno, forma parte del intercambio que permanentemente hacemos con las otras 11 asociaciones, de las cuales en este grupo he visto que hay varios miembros de estas asociaciones del país, ¿no? Y bueno, y por otra parte, esta modalidad de intercambio virtual claramente vino para instalarse, ya esto no se va más. En todo caso, si el año que viene haremos encuentros de psicoeducación presenciales, buscaremos la forma para que esto también sea virtual, que no es tampoco muy difícil, ¿no? Así que este tipo de encuentros virtuales ya están instalados y se van a mantener al menos hasta que aparezca alguna otra forma de interactuar distinta, ¿no? Hoy por hoy no existente, pero... No, ojalá que las cuestiones mixtas, ¿sí? O sea, todo lo que se ganó no se pierda. Más que nada. Sí. ¿Quién estaba hablando? No, yo, Graciela, yo porque quería agradecerle al doctor eso, porque yo me planteaba para el año que viene tal vez medio catástrofe en mi pensamiento. ¿Qué vamos a hacer cuando, como siempre dicen, ACAPEF empiece con la presencialidad, que debe ser sumamente útil para todos sus miembros, pero qué haremos los del interior, que si bien pertenecemos a otras asociaciones, el nivel de reunión y la frecuencia y el nivel de planteos o de propuestas que se hacen desde AFE o de ACAPEF o de APEN, de las otras asociaciones, es como que están permanentemente todas las semanas, mientras que el resto de las asociaciones no nos reunimos tanto. Entonces yo decía, ¿qué será de nosotros? Y qué bueno que el doctor nos dé la tranquilidad de decir, bueno, podremos participar virtualmente también. Sí, seguramente va a ser. Por supuesto que también, además de las reuniones estas de psicoeducación, que tenemos en los días de semana, ¿no? Porque esto es entre miércoles, jueves y viernes, se ha venido dando este año, que van a seguir, es distinta a las reuniones de ayuda mutua de los mismos familiares. Por ejemplo, las que ACAPEF retomará en algún momento y que hacen ellos todos los sábados, las que hacemos acá en AFE 2 sábados por mes, y bueno, y la que otras, APEF también hace sus reuniones, creo que también todos los sábados, o sea que las reuniones presenciales de ayuda mutua, de intercambio de experiencias, van a seguir existiendo y por supuesto serán presenciales, ¿no? Pero las charlas de psicoeducación, no, ellas sí, seguro que se van a mantener en forma virtual.
Sí. Yo creo que lo que hablaba de Graciela ahí, de las reuniones también de ayuda, probablemente también se vaya a un esquema híbrido, como con la educación. Muy probablemente la educación también tenga que mutar un esquema híbrido, donde esté la clase con algunos alumnos en el aula y otros conectados en forma virtual. Y por ahí va a pasar algo parecido con las reuniones de ayuda mutua también, ¿no? Claro. Sí, Sí, sí. hay que volver a pensar todo Sí. con el tema híbrido. Ahí preguntan cómo se hace para incorporarse a los grupos virtuales. Si es por el grupo de WhatsApp, que envíen el número de teléfono y bueno, los incorporamos. Si no, para las reuniones siempre se publica por todas las redes y ahí pueden ver Claro. las charlas que se van a ir haciendo. Sí, sí. Sí, sí. Precisamente quienes hacen las asociaciones que, entiendo, hacen reuniones de ayuda mutua los sábados, bueno, son las tres que mencioné, ¿no? ACAPEF, APEF y AFE. Todas tienen si van a las páginas o al Facebook, un teléfono de contacto o un email de contacto, y lo que pueden hacer, quien quiera participar de esas reuniones, es contactarse con las organizaciones y pedir que los incluyan. En el caso de APEF, es un grupo bueno, que tiene también la posibilidad de interactuar con hermanos, también AFE, aunque la de AFE está recién iniciándose, ¿no? Pero bueno, hay esta posibilidad, ¿no? De contactarse a través de las páginas de Facebook, por ejemplo. Sí, todas las asociaciones que vienen nombrando, entonces, las ponen en Instagram, en Facebook, ¿sí? En YouTube, y van a encontrar material que les puede ser de utilidad. Ustedes recuerden que así como reciben ayuda, pueden brindarla. Entonces, si conocen algún familiar de persona que padece esquizofrenia o un trastorno mental grave, ¿sí? Acérquenlos o acérquenles material, ya sea para leer o audiovisual, si está en el periodo de aislamiento donde no puede conectarse o compartir o no se anima o está enojado o está resistente. A veces, sí, el hecho de poder ver un video que explique a alguien, ¿sí? Y se siente identificado, lo puede ayudar a acercarse a buscar ayuda, ¿sí? Entonces, siéntanse receptores y también agentes de transmisión, ¿sí? Esto es la red, ¿sí? Nos quedamos siempre los mismos y no vamos a buscar gente, bueno, posiblemente no entendamos que si el 1% de la población, ¿sí? Del mundo padece esquizofrenia y al menos tenemos 2 cuidadores, ¿no? Mínimos, allegados por persona en este país, con 40 millones, 400.000 personas padecen esquizofrenia, 800.000, 1 millón de personas, ¿sí? Son cuidadoras, cercanas y allegados, y nosotros acá somos 40. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien, eso Sí. es importante saber. Sí, sí. Sí, claro, la idea es afianzar y ampliar, ¿no? Precisamente uno de los objetivos que dentro de las asociaciones se ha venido planteando es la posibilidad de trabajar para incrementar bueno, sus capacidades de intercambio con los familiares más próximos, los regionales, ¿no? Los que apliquen a su área de influencia. Y para esto, bueno, hay una serie de documentos que seguramente se van a compartir en algún momento en estos grupos de ayuda mutua. También es cierto que desde el año 2019 que venimos pensando en hacer un gran encuentro nacional de asociaciones de familiares, que bueno, obviamente el 2020 y 2021 se canceló por la pandemia, pero eso no ha cancelado para nada la intención de hacer una reunión virtual, ¿no? Presencial, perdón, que se había pensado en un primer término hacerla en Córdoba, ¿no? Como, bueno,
como ciudad centro del país. Y quizás pueda pensarse para el segundo semestre del año que viene. Pero bueno, está ahí pendiente. Buenísimo. Bueno, les agradezco a todos la participación, sobre todo los testimonios, ¿sí? Que siempre ayudan tanto. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Gracias a vos, María Delia. Gracias. Bueno, Gracias, saludos. gracias María Delia y muchas a todos. gracias, excelente charla. Muchas gracias, Gracias, muchas nos vemos. gracias. En Gracias. noviembre seguramente habrá otra charla. Sí. Con Sí, la sí. doctora María Y Delia. una de las próximas va a tener que ver con estigma por asociación, ¿sí? El estigma del familiar, especialmente, no solo de la persona que padece la enfermedad, sino el estigma del familiar, ¿sí?